Hay pecados que se castigan con sangre y silencios, pero en 1878, en las calles polvorientas de Jackson, Wyoming, el castigo tomó forma de subasta cuando Wyfred Voss fue arrastrada hacia la tarima por manos brutales mientras el sol alargaba las sombras y su garganta ardía de tanto gritar las verdades que su padre le había prohibido pronunciar. La multitud se abrió ante ella como un río temeroso, mezcla de morbo, asombro y vergüenza, porque no era la primera vez que el juez Hammond Boss imponía su ley, pero sí la más infame: poner en venta a su propia hija por atreverse a denunciar su corrupción. «Suéltenme», exigió Wyfred con los ojos azules encendidos de desafío, aunque el miedo le apretaba el pecho. A sus 22 años sabía que enfrentarlo tendría precio, pero jamás imaginó uno tan cruel. Su cabello rubio miel se soltó de las horquillas y cayó en ondas desordenadas alrededor de su rostro mientras luchaba. «No puede hacer esto». El juez Voss ya estaba sobre la plataforma, imponente, proyectando su sombra sobre ella. «Puedo hacer lo que quiera en esta ciudad», proclamó para que todos oyeran. «Mi hija se ha mostrado rebelde e indomable, y si yo no puedo someterla, quizá otro pueda enseñarle cómo debe comportarse una dama». La falta de Wyfred había sido sencilla pero imperdonable para él. Había encontrado documentos que demostraban el robo de tierras a los granjeros de las afueras de Jackson y trató de llevarlos al ayuntamiento. Él la interceptó y en vez de enfrentar la justicia, la convirtió en espectáculo, una advertencia viva para cualquiera que osara desafiar su poder. El sheriff Miller estaba cerca, incómodo, pero sin atreverse a intervenir contra el hombre más poderoso de la ciudad. Varios habitantes del pueblo apartaron la mirada, con evidente vergüenza en sus ojos bajos. Otros observaban con morbosa fascinación. Así era Jackson en 1878, un lugar donde la justicia a menudo se doblegaba a la voluntad de los hombres poderosos. «Comenzaremos la subasta en $50», anunció Bartholomew Reed, el subastador del pueblo, que parecía claramente incómodo con su actual tarea, pero demasiado asustado para negarse a cumplir las órdenes del juez. Se produjo un silencio incómodo mientras la multitud se movía nerviosamente. Muchos sabían que aquello estaba mal, pero el miedo al juez los mantenía callados. Unos cuantos hombres de aspecto rudo del salón comenzaron a pujar, con sus intenciones claramente reflejadas en sus expresiones burlonas. $60, gritó una voz ronca. 75, respondió otro. Wyfred sintió que se le encogía el corazón con cada puja que subía. Su vestido estaba rasgado en el hombro por sus forcejeos y tenía las muñecas en carne viva por las ataduras de cuerda. Miró desesperadamente a la multitud, buscando un rostro amigo, alguien que pudiera ayudarla. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta al borde de la multitud, observando con ojos intensos y entrecerrados bajo el ala de su gastado sombrero de vaquero. A diferencia de los demás, él no la miraba con lástima ni con interés lascivo. Había algo más en su mirada, tal vez cálculo y una tranquila ira. $100, dijo con voz grave un hombre que ella reconoció como el dueño del burdel del pueblo vecino. Se le heló la sangre. 200, contrapuso el vaquero, que de repente dio un paso adelante. La multitud se apartó aún más a medida que se acercaba, con sus espuelas tintineando suavemente con cada paso deliberado. Wyfred lo vio claramente por primera vez. Era alto y de hombros anchos, con la piel bronceada por el sol y unos penetrantes ojos verdes. Llevaba la barba oscura bien recortada y aunque su ropa estaba polvorienta por el camino, había algo imponente en su presencia. No podía tener más de 30 años. $200 por la hija del juez, dijo el hombre con claridad, con una voz que denotaba autoridad y que acalló los murmullos de la multitud. Y creo que ahí se acaba la puja. Había algo en su tono que no admitía réplica, e incluso el dueño del burdel se echó atrás, murmurando entre dientes. El juez parecía disgustado, pero asintió al subastador. «Vendido», anunció Reed apresuradamente. «Al señor Isaiah Weston, el vaquero». El vaquero metió la mano en su chaleco, sacó una bolsa de cuero, contó el dinero, lo depositó deliberadamente en la plataforma y luego dirigió su mirada al juez Voss. «Creo que con esto concluye nuestro negocio». Sin esperar una respuesta, Isaiah se acercó a Wyfred.
De cerca, ella pudo ver las líneas de su rostro, apuesto, pero curtido por el sol y el viento, con una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha. Su expresión seguía siendo indescifrable mientras sacaba un cuchillo de su cinturón y cortaba las cuerdas que le ataban las muñecas. Wyfred se estremeció, sin saber cuáles eran sus intenciones, pero su tacto fue sorprendentemente suave al liberarle las manos. La multitud observaba en silencio, atónita. «Venga conmigo, señorita Voss», dijo Isaiah en voz baja. No era una petición, pero no había crueldad en su tono. Sin otra opción, Wyfred lo siguió a través de la multitud que se apartaba. Podía sentir la mirada furiosa de su padre clavada en su espalda, pero se negó a darle la satisfacción de mirar atrás. En cambio, mantuvo la cabeza alta, a pesar de su aspecto desaliñado y su vestido roto. Isaiah la llevó hasta donde había un magnífico semental negro atado fuera de la tienda. Desató las riendas y, para su sorpresa, le ofreció la mano para ayudarla a montar. «Puedo ir detrás de ti», dijo Winifred con rigidez, tratando de mantener la dignidad que le quedaba. «Ya has sufrido suficiente humillación por hoy», respondió Isaiah con sencillez. «Coge el caballo. Yo iré andando a tu lado». A regañadientes aceptó su ayuda y se acomodó en la silla de montar. Cuando comenzaron a atravesar la ciudad, los susurros los siguieron, pero Isaiah parecía impermeable a las miradas y los comentarios. Acababan de llegar a las afueras de la ciudad cuando finalmente volvió a hablar. «Ahora, señorita Voss», dijo, mirándola con esos penetrantes ojos verdes. ¿Qué era exactamente lo que quería decir que le causó tantos problemas? Winifred lo miró fijamente, atónita por la pregunta. No era «¿A dónde te llevo?» o «¿Qué hago contigo?», sino una pregunta que reconocía su voz, precisamente lo que su padre había intentado silenciar. «¿Por qué le importa lo que yo tenga que decir?», preguntó con cautela, con la voz aún temblorosa por los gritos de antes. «¿Por qué?», respondió Isaiah simplemente mientras continuaban por la carretera que se alejaba de Jackson. «No pagué $200 por una mujer. Los pagué para escuchar una verdad por la que alguien estaba dispuesto a ser castigado». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Winifred sintió un pequeño destello de esperanza. Quizás este extraño vaquero no era lo que parecía. Quizás era algo mucho más peligroso para hombres como su padre, una persona que escuchaba. «Mi padre ha estado robando tierras», dijo finalmente, con las palabras saliendo a borbotones como el agua de una presa rota. «Ha estado falsificando documentos, intimidando a los granjeros y quitándoles sus propiedades. Encontré pruebas en su estudio, cartas, escrituras modificadas. Está trabajando con la compañía ferroviaria. Van a construir vías férreas a través de Jackson, y él ha estado adquiriendo tierras a lo largo de la ruta propuesta para venderlas y obtener beneficios». La expresión de Isaiah se ensombreció mientras escuchaba, pero no la interrumpió. Continuaron por la carretera, alejándose del pueblo, y Wyfred sintió que su valor crecía con cada paso. Los Henderson perdieron su granja el mes pasado, un lugar que había pertenecido a su familia durante 2 generaciones. La señora Henderson murió de neumonía 2 semanas después. Dicen que fue por la enfermedad, pero yo sé que fue por la angustia, y no son los únicos. Las manos de Wyfred se aferraron al res. Iba a llevar los documentos al gobernador territorial, pero mi padre me descubrió. Y ahora se señaló a sí misma con un gesto de impotencia. «Y ahora estás aquí», concluyó Isaiah por ella con la mirada perdida en el horizonte. «Tu padre es un hombre poderoso. Vendrá a buscarte. ¿Por qué me compraste?», preguntó Wyfred directamente, necesitada de comprender su motivación. «¿Qué quieres de mí?». Isaiah se detuvo y la miró con expresión seria. «Señorita Voss, yo no la compré. Nadie puede ser dueño de otra persona. Esa guerra terminó hace 13 años. Pagué para sacarte de esa subasta y alejarte de esos hombres con intenciones poco honorables». «Entonces, ¿qué esperas a cambio?», insistió Wyfred, con evidente escepticismo en su voz. La vida le había enseñado que los hombres rara vez hacían algo sin esperar algo a cambio. «Nada que no des voluntariamente», respondió con firmeza.
incluyendo la verdad que acaba de compartir. Mi rancho está a unos 16 kilómetros de Jackson. Puede quedarse allí mientras decidimos qué hacer con su padre. Tengo una habitación libre y mi ama de llaves, la señora Abernathy, vive en la propiedad. Su reputación permanecerá intacta. Wyfred lo estudió, tratando de determinar si podía confiar en este desconocido que acababa de alterar drásticamente el curso de su vida. Había algo en su mirada directa que inspiraba confianza, pero la precaución la frenaba. ¿Por qué me ayudarías? No me conoces. Una sombra pasó por el rostro de Isaiah. Digamos que tengo mis propias razones para detestar a los funcionarios corruptos que abusan de su poder, y nunca he sido de los que se quedan de brazos cruzados cuando ven una injusticia. Continuaron su viaje en silencio. El sonido rítmico de los cascos del caballo y las botas de Isaiah sobre el camino polvoriento era lo único que se oía entre ellos. La mente de Wyfred se llenó de preguntas, miedos y un leve destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el vasto cielo de Wyoming con brillantes tonos naranjas y púrpuras cuando coronaron una colina y el rancho de Isaiah apareció ante sus ojos. Era más grande de lo que Wyfred había esperado. Una extensa propiedad con una robusta casa de 2 pisos, un gran granero, un corral y varias dependencias más pequeñas. Un rebaño de ganado pastaba en la distancia y el humo salía de la chimenea de la casa. «Bienvenida al Double W», dijo Isaiah, con un tono de orgullo en su voz. «No es lujoso, pero es mío, libre y sin cargas». Al acercarse, una mujer mayor salió de la casa, secándose las manos en el delantal. Llevaba el pelo gris recogido en un moño apretado y miró a Wyfred con recelo. «Señor Weston», dijo, «no esperaba que volviera con compañía». «Señora Abernathy», Isaiah asintió respetuosamente. «Esta es la señorita Winifred Voss. Se quedará con nosotros durante un tiempo. ¿Podría preparar la habitación de invitados y buscarle algo de ropa?» Las circunstancias de su llegada eran inesperadas. La anciana abrió ligeramente los ojos al ver el aspecto desaliñado de Wyfred, pero no hizo ninguna pregunta. «Por supuesto. Venga, señorita Voss. Parece que le vendría bien un baño caliente y una comida». Isaiah ayudó a Winifred a bajarse del caballo, con sus manos fuertes y firmes en su cintura. Durante un breve instante, se quedaron cara a cara, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver destellos dorados en sus ojos verdes. «Gracias», dijo ella simplemente, palabras insuficientes para lo que él había hecho. «No me des las gracias todavía», respondió él en voz baja. «Tu padre no lo dejará pasar fácilmente, pero por esta noche, al menos, estás a salvo». Wyfred siguió a la señora Abernathy al interior de la casa, consciente de que estaba entrando en otra situación desconocida. Pero de alguna manera esta le parecía menos amenazadora. El interior de la casa era sorprendentemente cómodo, limpio y bien amueblado con muebles sólidos hechos a mano. Transmitía cuidado y permanencia, no el alojamiento temporal de un vaquero errante. La señora Abernathy la condujo a un dormitorio en el segundo piso. «Los baños están al final del pasillo. Calentaré agua para que te bañes y te buscaré algo para que te pongas». La hermana del señor Weston dejó algo de ropa cuando vino de visita el verano pasado. «Pareces tener más o menos su talla». «¿El señor Weston tiene una hermana?», preguntó Wyfred, sorprendida por esta revelación sobre la familia. «Sí, Elizabeth vive ahora en Denver con su marido. Viene de visita una vez al año». La señora Abernathy estudió a Winifred con atención. «El señor Weston es un buen hombre, señorita Voss, uno de los mejores que conozco. Sea cual sea el problema en el que te hayas metido, podrías haber caído en manos mucho peores». Con ese comentario críptico, la ama de llaves dejó sola a Wyfred. Se acercó a la ventana y miró la vasta extensión de tierra que rodeaba el rancho. A lo lejos, podía ver a Isaiah llevando su caballo al establo, con movimientos eficientes y decididos. Por primera vez desde que su padre la descubrió con los documentos, Wyfred se permitió respirar profundamente. No estaba a salvo, no del todo, pero había encontrado un aliado inesperado en este vaquero tranquilo de mirada penetrante.
No sabía qué pasaría después, pero por el momento estaba libre del alcance inmediato de su padre, y por ahora eso tendría que ser suficiente. El baño caliente que le preparó la señora Abernathy fue un lujo que Wyfred no esperaba. Se sumergió en el agua, haciendo una mueca de dolor cuando ésta tocó la piel en carne viva de sus muñecas, donde las cuerdas la habían cortado. Los acontecimientos del día se repitieron en su mente. La ira de su padre cuando la había sorprendido con los documentos, la humillación pública de ser arrastrada al bloque de subastas y luego, la aparición de Isaiah Weston, un hombre que había gastado una pequeña fortuna para rescatar a una mujer que no conocía. Cuando se vistió con la ropa prestada, un sencillo vestido azul de algodón que le quedaba bastante bien, y bajó las escaleras, el aroma de la comida inundaba la casa. Encontró a la señora Abernathy en la cocina, removiendo una olla de estofado, mientras Isaiah estaba sentado a la mesa examinando unos papeles. Levantó la vista cuando ella entró, y por un momento, Wilfred captó una expresión de algo parecido al agradecimiento en sus ojos, antes de que su rostro volviera a su habitual estado de compostura. Se levantó y le indicó una silla. Por favor, siéntese. La señora Abernathy hace el mejor estofado de ternera de la zona. La anciana resopló, pero no pudo ocultar su expresión de satisfacción. Los halagos no le darán una ración extra, señor Weston. La domesticidad de la escena contrastaba tanto con el caos anterior que Wyfred se sintió momentáneamente desorientada. Se sentó con cuidado, consciente de que su vida había dado un vuelco completo en el transcurso de un solo día. He estado pensando en su situación, señorita Voss, dijo Isaiah mientras la señora Abernathy colocaba delante de ellos unos cuencos de estofado humeante. Su padre no dejará este asunto en paz. Es posible que venga a buscarla mañana mismo. Lo sé, respondió Wyfred, mirando fijamente su comida. No puede permitirse que vaya al gobernador territorial con lo que sé. ¿Todavía tienes los documentos?, preguntó Isaiah en voz baja. Wyfred negó con la cabeza con pesar. Los encontró cuando me pilló. Los quemó delante de mí. Pero recuerdo lo que decían y sé dónde encontrar más pruebas. No es tan inteligente como cree. La señora Abernathy, que había estado escuchando en silencio mientras fingía no hacerlo, finalmente habló. El juez Voss nunca ha sido amigo de este rancho. Cuando murió el padre del señor Weston, hubo una disputa sobre los derechos de agua. Se calló y miró a Isaiah. El juez falló en mi contra. Isaiah terminó. Dijo, la reclamación de mi padre sobre el arroyo que atraviesa nuestra propiedad no estaba debidamente documentada. Habría arruinado este lugar si no hubiera encontrado la escritura original de mi abuelo en un viejo baúl. El juez no se alegró cuando se la presenté. Así que tienes tus propias razones para oponerte a mi padre, observó Winifred. Tengo mis razones para reconocer a un hombre corrupto cuando lo veo, corrigió Isaiah. Pero mi historia personal con tu padre no es la razón por la que he intervenido hoy. Nadie merece ser tratado como una propiedad, y menos aún por decir la verdad. Comieron en silencio durante unos minutos antes de que Isaiah volviera a hablar. Necesitamos un plan. Tu palabra contra la de tu padre no será suficiente, sobre todo siendo él el juez. Te dije que sé dónde encontrar más pruebas, insistió Wyfred. Hay una caja fuerte en su estudio. La combinación es el cumpleaños de mi madre, lo único sentimental que tiene. Guarda allí todos sus documentos importantes, incluida la correspondencia con los ejecutivos del ferrocarril. ¿Así que sugieres que enterremos en la casa del juez y robemos su caja fuerte? Isaiah levantó una ceja. No nosotros, aclaró Winifred. Yo. Esta es mi lucha. Isaiah negó con la cabeza con firmeza. No vas a volver allí solo. Si te pillan, ¿quién sabe lo que podría hacer la próxima vez? No puedo pedirte que te arriesgues más por mí, protestó Wyfred. Ya has hecho suficiente. La señora Abernathy hizo un ruido de desaprobación. Ninguno de los dos va a entrar en ningún sitio. Hay formas legales de manejar esto. La ley en Jackson es mi padre, le recordó Wyfred con amargura, y él ha dejado claro que utilizará ese poder como le parezca conveniente. Isaiah lo pensó por un momento. Hay una alternativa. Tengo un amigo en Cheyenne, Samuel Cooper,
Es un abogado con conexiones con el gobernador territorial. Si conseguimos comunicarnos con él y explicarle la situación, tal vez pueda ayudarnos. Mientras tanto, preguntó Wyfred, mi padre no dejará de buscarme. Mientras tanto, quédese aquí, donde está a salvo. Mis hombres son leales y se puede confiar plenamente en la señora Abernathy. Miró a la ama de llaves, que asintió con firmeza. No se preocupe, señorita Voss. Nadie podrá hacerle daño mientras esté bajo este techo. Después de cenar, Isaiah se excusó para ir a ver cómo estaba el ganado, dejando a Wyfred con la señora Abernathy. La anciana le enseñó la casa, lo que reveló que Isaiah Weston era un hombre de gustos sencillos pero refinados. Los estantes de su estudio estaban llenos de libros, muchos de ellos sobre derecho e historia. En una esquina de la sala de estar había un piano, junto al cual se apilaban ordenadamente partituras. ¿Toca el señor Weston?, preguntó Wyfred, sorprendido. Su madre le enseñó, explicó la señora Abernathy. Ella era de Boston, culta y educada. Conoció a su padre cuando él fue al este a vender ganado. Fue todo un escándalo en sus círculos cuando ella le siguió de vuelta al territorio de Wyoming. Whiff pasó los dedos ligeramente por las teclas del piano. Mi madre también me enseñó antes de morir. Siento mucho su pérdida, dijo la señora Abernathy con delicadeza. Fue hace 10 años de tuberculosis, respondió Wyfred con voz monótona. Mi padre cambió después de eso. O tal vez siempre fue así, y la presencia de mi madre lo había moderado. En cualquier caso, cuando ella murió, cualquier calidez que existía en nuestro hogar murió con ella. Más tarde, mientras Wyfred se preparaba para acostarse, oyó las suaves notas del piano que subían por las escaleras. Curiosa, se envolvió en un chal y bajó en silencio. En la sala de estar, Isaiah estaba sentado al piano, moviendo sus grandes manos con sorprendente gracia sobre las teclas. Tocaba una melodía melancólica que ella no reconocía, con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Wyfred se quedó en la puerta, observándolo. En ese momento de descuido, vio algo vulnerable en el fuerte vaquero que la había rescatado. La música hablaba de pérdida y añoranza, emociones cuidadosamente ocultas tras su exterior sereno. Debió de hacer algún ruido, porque Isaiah dejó de tocar de repente y se volvió para buscarla en la puerta. Lo siento, dijo ella rápidamente. No quería interrumpir. No estás interrumpiendo, le aseguró él, aunque cerró la tapa del piano. No suelo tener público. Tocas muy bien, dijo Winifred, adentrándose en la habitación. La señora Abernathy me dijo que tu madre te enseñó. Una sombra cruzó el rostro de Isaiah. Así es, le encantaba la música. Decía que era lo único de su antigua vida que no podía dejar atrás. Debes de echarla de menos, dijo Wyfred en voz baja. Todos los días, dijo él, señalando la silla que había junto al piano. Siéntate si quieres. Wyfred se acomodó en la silla y se colocó el chal sobre los hombros. Quería darte las gracias como es debido por lo que has hecho hoy. Aún no entiendo del todo por qué lo hiciste, pero te lo agradezco de todos modos. Isaiah se quedó callado un momento, estudiándola con esos penetrantes ojos verdes. Hace 6 años, dijo finalmente, vi a un hombre ahorcado en Laramie. Lo acusaban de robar ganado, pero el juicio fue una farsa. La verdadera razón por la que lo ahorcaron fue porque se había atrevido a hablar en contra de unos poderosos ganaderos que estaban cercando ilegalmente tierras públicas. Sabía que era inocente, tenía pruebas que podrían haberlo salvado, pero era joven y tenía miedo de esos hombres. No dije nada, apretó la mandíbula al recordar. Desde entonces, he lamentado ese silencio todos los días. Así que cuando me viste hoy, comenzó Wyfred, cuando te vi hoy, vi a alguien lo suficientemente valiente como para decir la verdad a pesar de las consecuencias. No podía volver a quedarme al margen. Apartó la mirada, como si le incomodara revelar tanto de sí mismo. Deberíamos descansar. Mañana nos traerá sus propios retos. Wyfred asintió y se levantó de la silla. Cuando se dio la vuelta para marcharse, dudó y luego volvió a mirarlo. La melodía que estabas tocando. ¿Qué era? Una pequeña sonrisa triste se dibujó en los labios de Isaiah. Algo que compuso mi madre. Lo llamó Wyoming Sunset.
Es precioso, dijo Wyford en voz baja. Quizás algún día me lo toques entero. Quizás, asintió él, mirándola a los ojos de una forma que hizo que el corazón de ella se acelerara inesperadamente. Buenas noches, señorita Voss. Buenas noches, señor Weston. Mientras Winifred subía las escaleras hacia su habitación, se encontró preguntándose por el complejo hombre que había entrado tan repentinamente en su vida. Isaiah Weston no era lo que ella había supuesto inicialmente, solo un vaquero con sentido de la justicia. Había en él una profundidad que la intrigaba, capas que ella deseaba comprender. Esa noche le costó menos conciliar el sueño de lo que esperaba, a pesar de la agitación del día y la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola en sus batallas. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Wyfred se despertó con los sonidos del rancho cobrando vida. El mugido lejano del ganado, el relincho de los caballos, las voces de los hombres llamándose unos a otros mientras comenzaban su jornada laboral. Por un momento, permaneció inmóvil, orientándose en su nuevo entorno antes de que los acontecimientos del día anterior volvieran a su mente. Se vistió rápidamente con otro vestido prestado, esta vez uno práctico de algodón marrón con pequeñas flores blancas, y bajó las escaleras. La señora Abernathy ya estaba en la cocina amasando pan, mientras Isaiah estaba sentado a la mesa con una taza de café, leyendo lo que parecía ser una carta. Levantó la vista cuando ella entró, asintiendo y saludando. «Buenos días, señorita Voss. Espero que haya dormido bien. Mejor de lo esperado». «Gracias», respondió ella, aceptando la taza de café que le ofreció la señora Abernathy. «Acabo de recibir noticias de uno de mis hombres que fue a la ciudad esta mañana temprano», dijo Isaiah con expresión seria. «Su padre ha reunido un grupo de búsqueda. Le está diciendo a la gente que usted fue secuestrada por un desconocido con intenciones desconocidas». Wyfred apretó la taza con fuerza. Está tratando de pintarla como una villana. «Es una jugada inteligente», reconoció Isaiah. «Convierte a cualquiera que pudiera habernos ayudado en un posible cómplice del secuestro. También está ofreciendo una recompensa sustancial por cualquier información que conduzca a su regreso». «¿Cuánto tiempo pasará antes de que empiecen a buscar en los ranchos de los alrededores?», preguntó Wyfred, con la mente a 1000 por hora. «No mucho, por eso tenemos que actuar con rapidez». Isaiah dejó la carta sobre la mesa. «He enviado un jinete a Cheyenne con un mensaje para Samuel Cooper, pero tardará al menos 4 días en recibirlo y responder». «Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto?», preguntó Wyfred. «Te llevaremos a un lugar más seguro que este rancho», respondió Isaiah. «Tengo una cabaña en las montañas, a un día de aquí. Está aislada, es difícil de encontrar, a menos que se sepa dónde buscar. Allí estarás más segura hasta que tengamos noticias de Samuel». La señora Abernathy hizo un ruido de desaprobación. «No puede llevar a una joven a una cabaña remota, señor Weston. No es apropiado». «Yo me quedaré aquí», aclaró Isaiah. «Señora Abernathy, me gustaría que acompañara a la señorita Voss a la cabaña. Empaque provisiones suficientes para una semana, por si acaso». La ama de llaves asintió, claramente aliviada. «¿Cuándo nos vamos?» «Tan pronto como sea posible. Le pediré a Jacob que ensille caballos para ustedes y prepare una mula de carga para las provisiones». «Sé montar», le aseguró Winifred. «Mi madre insistió en que aprendiera, a pesar de las objeciones de mi padre, que no era propio de una dama». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Isaiah. «Su madre parece haber sido una mujer extraordinaria». «Lo era», asintió Winifred en voz baja. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad mientras se preparaban para el viaje. Winifred ayudó a la señora Abernathy a empaquetar comida y otras cosas necesarias, mientras Isaiah hablaba con los peones de su rancho. A media mañana estaban listos para partir. Isaiah los acompañó al establo, donde los esperaban 2 caballos y una mula de carga. Jacob los acompañará hasta la cabaña. Luego volverá aquí. El camino está marcado, pero es fácil perderse si no sabes lo que estás buscando. Le dio a la señora Abernathy un mapa que había dibujado. «Sigan esto al pie de la letra. Una vez que lleguen a la cabaña, quédense allí.
No enciendan fuegos durante el día, ya que el humo podría ser visto. Hay un manantial cercano con agua fresca. Mientras la señora Abernathy montaba en su caballo, Isaiah se volvió hacia Winifred con expresión grave. Sé que no es lo ideal, pero es la opción más segura por ahora. Lo entiendo, le aseguró Winifred, y le agradezco todo lo que está haciendo. La ayudó a montar en su caballo, con las manos posadas brevemente en su cintura. Tenga cuidado, le dijo en voz baja. Siga a la señora Abernathy. Ella conoce estas montañas mejor que la mayoría de los hombres. La anciana resopló al oír esto. Llevo recorriendo estas tierras desde antes de que usted naciera, señor Weston. Isaiah sonrió ante esto. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño revólver que le entregó a Winifred. ¿Sabes cómo usar esto? Winifred tomó el arma y la revisó con una facilidad que claramente lo sorprendió. Mi madre también insistió en esto, explicó. Decía que una mujer sola debía ser capaz de defenderse. Tu madre era una mujer sabia, comentó Isaiah, con genuina admiración en su voz. Tras dar las últimas instrucciones, Winifred y la señora Abernathy partieron, con Jacob a la cabeza. Mientras se alejaban del rancho, Winifred miró atrás y vio a Isaiah observándolos, su alta figura recortada contra el sol de la mañana, y sintió una extraña renuencia a dejarlo atrás. El viaje hasta la cabaña les llevó por un terreno cada vez más accidentado. Siguieron senderos de caza y pasos estrechos que serían fáciles de pasar por alto sin un guía. A última hora de la tarde, el paisaje había pasado de ser llanuras onduladas a montañas cubiertas de pinos. El aire se enfrió a medida que subían, y el aroma del polvo de la tierra fue sustituido por el de los pinos y las flores silvestres. Jacob demostró ser un guía silencioso pero competente, con su rostro curtido y poco expresivo mientras los guiaba hacia las montañas. La señora Abernathy señalaba de vez en cuando lugares emblemáticos o plantas interesantes, pero en su mayor parte cabalgaban en un silencio agradable, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La mente de Winifred seguía volviendo a Isaiah, a su inesperada amabilidad, a la profundidad que había vislumbrado cuando tocaba el piano, a la forma en que sus ojos parecían ver a través de sus defensas. Era desconcertante sentir tal conexión con un hombre al que apenas conocía desde hacía un día, pero no podía negar la atracción que sentía hacia él. «Es un buen hombre», dijo de repente la señora Abernathy, como si leyera los pensamientos de Winifred. «Ha pasado por más dificultades de las que le correspondían, pero eso nunca lo ha endurecido ni amargado. Solo lo ha hecho más decidido a hacer lo correcto». «¿Qué les pasó a sus padres?», preguntó Winifred, curiosa por saber más sobre el hombre que había arriesgado tanto para ayudarla. Su madre murió cuando él tenía 16 años. Grippy. Su padre la siguió 5 años después. Hart se rindió. Isaiah tenía solo 21 años cuando heredó el rancho con deudas y disputas asociadas a él. Todo el mundo esperaba que lo vendiera y siguiera adelante. La voz de la señora Abernathy denotaba un orgullo inconfundible. En cambio, trabajó más duro que 3 hombres juntos, pagó las deudas y convirtió el Double W en uno de los ranchos más exitosos del territorio. Winifred procesó esta información y sintió que su admiración por Isaiah crecía, y él nunca se casó. La señora Abernathy le dirigió una mirada astuta. Hace unos 4 años hubo una chica, Rebecca Thornton, hija de un banquero de Cheyenne, bastante guapa, pero más enamorada de la idea de ser la esposa de un ranchero que del propio Isaiah. Cuando se dio cuenta de que la realidad implicaba más trabajo duro que románticas puestas de sol, regresó a Cheyenne. La mujer mayor resopló con desaprobación. Isaiah no habla de ello, pero creo que eso reforzó su tendencia a encerrarse en sí mismo. Llegaron a la cabaña cuando el sol comenzaba a ponerse. Era pequeña pero robusta, construida con gruesos troncos y una chimenea de piedra. En el interior había una única habitación con una cama, una mesa con 2 sillas, una pequeña cocina y muebles básicos. Sencilla pero bastante cómoda. Jacob les ayudó a descargar los suministros y dejó los caballos en un pequeño corral escondido entre los árboles. Después de asegurarse de que tenían todo lo que necesitaban, se dispuso a marcharse. El señor Weston me ha dicho que le diga que le avisará en cuanto tenga noticias del señor Cooper,
le dijo Jacob a Wyfred, y que se quede donde está pase lo que pase. Después de que Jacob se marchara, la señora Abernathy se puso a acondicionar la cabaña para que fuera habitable, mientras Wyfred desempaquetaba las provisiones. Trabajaron en un cómodo silencio hasta que la anciana habló. «Sabes, tu situación me recuerda a algo que ocurrió hace años», dijo la señora Abernathy mientras barría el suelo de madera. Una mujer de un pueblo cercano denunció las prácticas comerciales de su marido. Él diluía el whisky en su taberna y estafaba a los mineros con el dinero que tanto les costaba ganar. La internó en un manicomio. Afirmó que estaba histérica y delirante. Wyfred dejó de trabajar. ¿Qué le pasó? Su hermano la rescató y la llevó hasta California. Lo último que supe es que tenía una exitosa tienda de sombreros en San Francisco. La señora Abernathy dejó la escoba. Lo que quiero decir es que, a veces, el camino hacia la justicia no es recto ni sencillo y a veces las personas que nos ayudan en el camino se vuelven más importantes que el destino. Wyfred reflexionó sobre las palabras de la anciana mientras preparaban una sencilla cena de frijoles y pan de maíz. La cabaña se volvió acogedora al caer la noche, con un pequeño fuego en la estufa que proporcionaba calor y luz. Afuera, la oscuridad de la montaña era absoluta, solo rota por las brillantes estrellas que se veían en el cielo. «¿Cree que podrá ayudarme?», preguntó Wyfred en voz baja mientras se sentaban a la pequeña mesa. «Me refiero a Isaiah», dijo la señora Abernathy, que la observó durante un momento. «Ese hombre nunca ha fracasado en nada de lo que se ha propuesto», dijo con confianza. «Y nunca lo he visto más decidido que ahora a ayudarte». Los días siguientes transcurrieron lentamente en la cabaña de la montaña. Wyfred y la señora Abernathy se acostumbraron a una rutina de preparar comidas, mantener la cabaña ordenada y dar pequeños paseos por el bosque circundante, teniendo cuidado de permanecer ocultas de cualquier posible buscador. La señora Abernathy le enseñó a Wyfred a identificar plantas y bayas comestibles, habilidades que había aprendido de su abuela Shashon décadas atrás. No vieron ningún indicio de persecución, pero Wyfred no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su padre no se rendiría fácilmente. Cada noche comprobaba que el revólver de Isaiah estuviera cargado y a su alcance, una precaución que la señora Abernathy no desalentaba. Al cuarto día, mientras tendían la ropa en un tendedero entre dos pinos, la señora Abernathy se quedó de repente inmóvil, con la cabeza ladeada. «Viene alguien», dijo en voz baja. «Entra y coge el arma». Wyfred se apresuró a entrar en la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza mientras cogía el revólver. A través de la pequeña ventana, observó cómo la señora Abernathy seguía tendiendo la ropa con calma, aunque su postura era alerta, preparada. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, y entonces aparecieron un caballo y un jinete entre los árboles. Wyfred apretó con fuerza el arma hasta que reconoció al jinete, Isaiah. Se sintió invadida por el alivio, seguido inmediatamente por la preocupación. Se suponía que él no iba a venir a la cabaña. Iba a enviar un mensaje con uno de sus hombres. Salió corriendo mientras Isaiah desmontaba y notó inmediatamente que parecía cansado, con varios días de barba y polvo cubriendo su ropa. «Señor Weston», lo saludó la señora Abernathy, con evidente alivio. «No te esperábamos en persona. Ha habido un cambio de planes», dijo Isaiah con voz grave mientras buscaba a Wyfred con la mirada. «Los hombres de tu padre registraron ayer el rancho. No encontraron nada que te relacionara con nosotros, pero están ampliando la búsqueda. No es seguro que sigas aquí». «¿Sabes algo del señor Cooper?», preguntó Wyfred con ansiedad. Isaiah asintió y condujo su caballo hacia la cabaña. «Ha quedado en que nos reuniremos con él en Laramie. Desde allí, te acompañará a Cheyenne, donde podrás hablar directamente con el gobernador territorial». «¿Nosotros?», preguntó Wyfred. «Yo voy con vosotros», confirmó Isaiah. «Tu testimonio por sí solo puede que no sea suficiente, pero combinado con lo que sé sobre los anteriores abusos de poder de tu padre, podría convencer al gobernador para que actúe». «¿Cuándo nos vamos?», preguntó la señora Abernathy con pragmatismo. «Esta noche», respondió Isaiah. «Viajaremos al amparo de la oscuridad durante la primera parte del trayecto. Es un riesgo,
pero menor que quedarnos aquí. Tu padre ha contratado a rastreadores profesionales. La urgencia en su voz los impulsó a actuar. Mientras la señora Abernathy empacaba sus pocas pertenencias, Isaiah y Wyfred reunieron las provisiones restantes. Lamento ponerte en esta situación, dijo Wyfred en voz baja mientras trabajaban. Ya has arriesgado mucho por mí. Isaiah se detuvo y se volvió hacia ella. No tienes nada de qué disculparte. Tu padre es quien debería estar arrepentido por traicionar su posición, por dañar a aquellos a quienes debía proteger y, sobre todo, por tratar a su propia hija como una propiedad que se puede vender. La intensidad de su mirada dejó sin aliento a Winfred. En ese momento, de pie en la pequeña cabaña con la luz de la tarde filtrándose por las ventanas, sintió que algo cambiaba entre ellos, un reconocimiento de algo más profundo que las circunstancias que los habían unido. Antes de que pudiera responder, la señora Abernathy regresó con sus maletas, rompiendo el momento. «Estamos listos cuando usted lo esté», anunció la anciana. Isaiah asintió con la cabeza, alejándose de Winfred. «Bien, partiremos al anochecer». Pasaron las horas restantes del día preparándose para el viaje. Isaiah explicó la ruta que tomarían, evitando las carreteras principales y las ciudades donde se podría haber difundido la noticia de la búsqueda de Winifred. Viajarían hacia el sureste a través de las montañas y luego cruzarían a Laramie, donde Samuel Cooper los estaría esperando. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través de los árboles, montaron en sus caballos. La señora Abernathy había insistido en regresar al rancho para mantener las apariencias y disipar cualquier sospecha, dejando que Wyfred y Isaiah hicieran el viaje solos. «Tened cuidado, los dos», dijo la anciana mientras se preparaba para partir en dirección opuesta. «Y señorita Voss», añadió con una mirada significativa, «recuerden lo que les dije sobre los caminos que no son rectos ni sencillos». Con esas crípticas palabras, dio la vuelta a su caballo y desapareció en la oscuridad creciente, dejando a Wyfred y a Isaiah para que comenzaran su viaje a Lagam. Las primeras horas de cabalgada transcurrieron en silencio. Ambos se concentraron en recorrer los desconocidos senderos de montaña en la oscuridad. Isaiah iba delante y de vez en cuando se giraba para guiar el caballo de Wyfred en los tramos especialmente peligrosos. Cada vez que su mano tocaba la de ella, aunque fuera brevemente, Wyfred sentía una sacudida de conciencia que no tenía nada que ver con su precaria situación. Poco después de medianoche, se detuvieron para descansar los caballos en un pequeño claro protegido por altos pinos. La noche era clara y fresca, y el cielo estaba repleto de estrellas que parecían tan cercanas que se podían tocar. Isaiah encendió una pequeña hoguera cuidadosamente controlada y preparó café en una olla de hojalata abollada. «Descansaremos aquí un par de horas», dijo, entregándole a Wyfred una taza de café negro fuerte. «Luego cabalgaremos hasta el amanecer. Conozco un lugar donde podemos escondernos durante las horas del día». Wyfred aceptó la taza con gratitud, dejando que el calor se filtrara en sus dedos fríos. «¿A qué distancia está Laramie de aquí?» «A 3 días a caballo si vamos con cuidado», respondió Isaiah, sentándose frente a ella junto al fuego. «Cooper nos esperará». Se quedaron sentados en silencio durante un rato, acompañados solo por el suave crepitar del fuego y el lejano ulular de un búho. «Háblame de tu madre», dijo Isaiah de repente, con los ojos reflejando la luz del fuego mientras la observaba por encima del borde de su taza. Wyfred se sorprendió por la pregunta, pero se encontró con ganas de responder. Ella era diferente a la mayoría de las mujeres de Jackson. Había recibido una educación en Boston en literatura, música e incluso algo de ciencia. «Se casó con mi padre cuando ella tenía 18 años y él 35, ya establecido como abogado. Creo que ella creía que estaba entrando en una unión de mentes». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Winifred. En cambio, se encontró en el territorio de Wyoming con un marido que esperaba obediencia, no conversación. «Sin embargo, te enseñó a montar a caballo y a disparar», observó Isaiah. «Hacía esas cosas en secreto. Decía que quería que yo fuera autosuficiente, que nunca tuviera que depender por completo de ningún hombre». Wyfred miró fijamente el fuego, mientras los recuerdos la inundaban.
Cuando yo tenía 12 años empezó a toser sangre. Cuando cumplí 13, ya se había ido. Mi padre me envió a un internado en Denver al mes siguiente. Intentaba borrar su influencia, supuso Isaiah. Wyfred asintió. Sí, pero era demasiado tarde. Ella ya había moldeado quién sería yo. Lo miró con curiosidad. ¿Y tu madre? La señora Abernathy dijo que también era de Boston. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Isaiah. Era Catherine Weston née Blackwell, hija de un magnate naviero, educada en las mejores escuelas. Escandalizó a la sociedad de Boston al enamorarse de un rudo ganadero del territorio de Wyoming. ¿Cómo se conocieron? Mi padre fue al este para conseguir contratos para su carne. Se conocieron en algún evento social en el que él estaba decididamente fuera de lugar. Más tarde, ella dijo que fue su honestidad lo que la atrajo, lo directo que era en comparación con los hombres refinados y calculadores que había conocido toda su vida. Wyfred podía ver el parecido entre padre e hijo en esa descripción. Isaiah poseía esa misma cualidad directa, una franqueza que resultaba refrescante después de las manipulaciones y engaños a los que se había acostumbrado en la casa de su padre. Eran felices juntos, continuó Isaiah, con la voz suavizada por el recuerdo. Aunque la vida en el rancho era más dura que cualquier otra cosa que hubiera conocido antes, nunca se quejó, nunca se arrepintió de su elección. Trajo música, libros e ideas a nuestra casa, y mi padre la apreciaba por ello. Tuviste suerte de tenerlos a los dos, dijo Wyfred en voz baja. Sí, es cierto, respondí. Me enseñaron lo que es una verdadera relación de pareja. Dos personas que se respetan mutuamente, que se apoyan en las dificultades. La miró directamente a los ojos. Por eso me pareció tan injusto lo que hizo tu padre al intentar venderte como si fueras una propiedad. Nadie merece ser propiedad de nadie ni ser silenciado, y menos aún por alguien que debería protegerlo. La intensidad de su voz aceleró el corazón de Winifred. No estaba acostumbrada a que la trataran como a una igual, a que validaran sus pensamientos y sentimientos de forma tan absoluta. Deberíamos intentar descansar un poco, dijo Isaiah finalmente, apagando el fuego. Todavía nos queda un largo viaje por delante. Extendieron sus sacos de dormir a ambos lados del fuego que se apagaba. Wyfred permaneció despierta durante mucho tiempo, contemplando las estrellas a través de los huecos entre las pinas que se alzaban sobre ella, muy consciente de la presencia de Isaiah a solo unos metros de distancia. Por primera vez desde la muerte de su madre, se sentía verdaderamente vista y escuchada. Era una sensación embriagadora, quizás peligrosa, pero innegablemente poderosa. Finalmente se quedó dormida con el reconfortante sonido de la respiración constante de Isaiah a su lado y la certeza de que, fueran cuales fueran los retos que le esperaban, no los afrontaría sola. Cabalgaron sin descanso durante los 2 días siguientes, evitando los caminos principales y los asentamientos. Isaiah demostró ser un guía experto, navegando por un terreno que parecía infranqueable para los ojos inexpertos de Wyfred. Viajaron principalmente de noche, descansando durante las horas diurnas en lugares ocultos, una cueva escondida detrás de una cascada, un campamento de cazadores abandonado en lo profundo del bosque. A lo largo del viaje, hablaron. Las conversaciones, que comenzaron con vacilación, se hicieron más cómodas a medida que compartían historias de sus vidas. Isaiah le contó sus dificultades para salvar el rancho tras la muerte de su padre. Le habló de su hermana Elizabeth, que se había casado con un abogado en Denver, y de sus sueños de ampliar el Double W. Wyfred compartió recuerdos de su madre, su estancia en la escuela de Denver y su creciente conciencia de la corrupción de su padre tras su regreso a Jackson. Cuando acamparon la segunda noche, algo había cambiado entre ellos. La cautelosa distancia que Isaiah había mantenido al principio había dado paso a algo más cálido, más personal. Su mirada se detenía en el rostro de ella cuando hablaba. Su mano permanecía sobre la de ella un momento más de lo necesario cuando la ayudaba a bajarse del caballo. Acamparon en un pequeño cañón, protegidos por altas paredes rocosas que ocultaban la luz de su hoguera. La noche era más fría que las anteriores, con un viento cortante que anunciaba la llegada del otoño.
Deberíamos llegar a Lara mañana por la tarde, dijo Isaiah mientras preparaba su sencilla comida a base de frijoles y cecina. Cooper se alojará en el Overland Hotel con un nombre falso. ¿Y luego?, preguntó Winifred, envolviéndose mejor con la manta. Entonces le presentaremos todo lo que sabemos al gobernador territorial. Con los conocimientos jurídicos y los contactos de Cooper, hay muchas posibilidades de que tome medidas contra tu padre. Winifred aceptó el plato y sus dedos rozaron los de él. Y después de eso, ¿qué pasará conmigo? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. En sus discusiones sobre estrategia y justicia, habían evitado cuidadosamente hablar de lo que vendría después, de a dónde iría Winifred, de qué haría si lograban desenmascarar a su padre. Isaiah se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente el fuego. ¿Qué quieres que pase?, preguntó finalmente, en voz baja. No lo sé, admitió Winifred. No puedo volver a Jackson. No después de esto, pero no tengo familia en ningún otro sitio, ni dinero propio. Podrías ir a Denver, sugirió Isaiah. Mi hermana te acogería. Podrías empezar de cero allí. Quizás, dijo Winifred sin comprometerse, aunque la idea de que la enviaran lejos para empezar de nuevo entre extraños la dejaba indiferente. En los últimos días, se había acostumbrado a la presencia de Isaiah, a la tranquila comprensión entre ellos. La idea de dejarlo atrás le causaba un dolor que no había previsto. Comieron en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el lejano aullido de los coyotes. Cuando terminaron, Isaiah llevó los platos a un pequeño arroyo cercano para lavarlos y, al regresar, encontró a Winifred de pie al borde del campamento, mirando el cielo estrellado. Mi madre solía decir que las estrellas eran diferentes en Wyoming, dijo sin volverse. Más brillantes, de alguna manera más cercanas. Cuando estaba fuera, estudiando en Denver, las echaba de menos. Isaiah se acercó a ella, lo suficiente como para que sus hombros casi se tocaran. Mi madre decía algo parecido. Llamaba al cielo nocturno de aquí la ventana del cielo. Decía que la hacía sentir pequeña, en el mejor sentido posible. Winifred lo miró, impresionada por el perfil de su rostro a la luz de las estrellas, la fuerte línea de su mandíbula, la expresión pensativa de su boca. Tu madre parece que era una mujer extraordinaria. Lo era, asintió Isaiah. Te habría gustado y ella habría admirado tu valentía. No me siento especialmente valiente, confesó Winifred. La mayor parte del tiempo estoy aterrorizada. La valentía no es la ausencia de miedo, dijo Isaiah en voz baja. Es actuar a pesar de él. Se volvió para mirarla de frente. Lo que estás haciendo al enfrentarte a tu padre, arriesgándolo todo por la justicia, requiere un valor auténtico. No podría haberlo hecho sin tu ayuda, dijo Winifred, con una voz apenas superior a un susurro. Los ojos de Isaiah se clavaron en los de ella en la oscuridad. Habrías encontrado la manera. Eres más fuerte de lo que crees, Winifred. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre, y algo en su voz grave al pronunciarlo le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la noche. Isaiah, respondió ella con la misma dulzura, probando cómo sonaba su nombre en sus labios. Él extendió la mano lentamente, como si le diera tiempo para apartarse, y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, con los dedos posados en su mejilla. Deberíamos descansar un poco, dijo, aunque no hizo ningún movimiento para retroceder. Mañana será un día largo. Winifred asintió, incapaz de apartar la mirada de la suya. Por un momento, pensó que él podría besarla, y esperó que lo hiciera, pero en lugar de eso él bajó la mano y dio un paso atrás. Buenas noches, Winifred, dijo en voz baja, volviendo al fuego. Buenas noches, respondió ella, permaneciendo donde estaba unos instantes más, tratando de calmar su acelerado corazón antes de seguirlo de vuelta al campamento. Partieron antes del amanecer, espoleando a sus caballos a medida que se acercaban al Aram. El terreno cambió gradualmente de montañas boscosas a colinas onduladas, lo que los hacía más visibles, pero también les permitía viajar más rápido. Isaiah se mantuvo alerta, comprobando con frecuencia si había señales de persecución tras ellos. A media tarde, coronaron una colina y vieron Laram a lo lejos, una ciudad en crecimiento situada junto a las vías del tren,
con edificios agrupados alrededor de una calle principal y humo saliendo de varias chimeneas. Nos acercaremos por el norte, decidió Isaiah después de estudiar la disposición. Así habrá menos posibilidades de que nos vean. A medida que se acercaban a la ciudad, Wyfred sentía una mezcla de esperanza y temor. Si todo salía según lo previsto, por fin tendría la oportunidad de sacar a la luz la corrupción de su padre. Sin embargo, también estaba la pregunta tácita de qué pasaría después, a dónde iría, si volvería a ver a Isaiah. Entraron en Laramie al caer la tarde, cuando las calles estaban llenas de trabajadores que regresaban a casa y visitantes que se dirigían a tabernas y restaurantes. Isaiah los llevó a un pequeño establo, a las afueras de la ciudad, donde un hombre mayor los saludó por su nombre. «Señor Weston, hace tiempo que no le veíamos por aquí». «Me alegro de verle, Frank», respondió Isaiah, desmontando y ayudando a Winifred a bajar de su caballo. «Necesitamos alojamiento para los caballos y discreción sobre nuestra llegada». El propietario del establo miró con curiosidad a Wyfred, pero no hizo ninguna pregunta. «Ya sabe, aquí sus asuntos siempre son privados. Los caballos estarán bien cuidados». Después de dejar sus monturas, Isaiah y Wyfred se dirigieron por calles secundarias hacia el Overland Hotel, un edificio de 3 pisos en la calle principal. Entraron por una puerta lateral, evitando el concurrido vestíbulo, y Isaiah se acercó a un empleado del hotel que estaba barriendo el pasillo. «Busco al señor Thompson», dijo en voz baja, utilizando el alias acordado para Samuel Cooper. El joven asintió con la cabeza. «Habitación 212, señor. Le está esperando». Subieron las escaleras hasta el segundo piso y encontraron la habitación 212 al final del pasillo. Isaiah llamó a la puerta con un patrón específico. 3 golpes rápidos, una pausa y luego 2 más. La puerta se abrió y apareció un hombre distinguido de unos 40 años, con cabello canoso y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. Los hizo pasar rápidamente, mirando al pasillo antes de cerrar y echar el cerrojo. «Isaiah», saludó, estrechando con firmeza la mano del vaquero. «Me alegro de que hayas llegado bien». Su mirada se desplazó hacia Winifred. «Y esta debe de ser la señorita Voss». «El señor Cooper», se presentó Winifred, aceptando su apretón de manos. «Gracias por su ayuda. Por favor, llámeme Samuel, y no hay necesidad de dar las gracias. Cualquier enemigo del juez Voss es amigo mío», dijo señalando la zona de estar de la suite. «Por favor, siéntense. Deben de estar agotados del viaje». La habitación estaba cómodamente amueblada con un pequeño sofá, 2 sillones y un escritorio. Una puerta daba a lo que Wyfred supuso que era un dormitorio. Había té y sándwiches en una mesita. «Sírvanse», les animó Samuel. «Tenemos mucho que discutir y necesitarán fuerzas». Mientras comían, Samuel les contó lo que había averiguado. «El gobernador territorial está muy interesado en su testimonio, señorita Voss. Hace años que circulan rumores sobre la corrupción de su padre, pero nadie con conocimiento de primera mano se ha atrevido a dar un paso al frente. Con su declaración y las pruebas corroborativas que Isaiah ha proporcionado sobre casos anteriores, el gobernador está dispuesto a iniciar una investigación formal. Mi padre no renunciará fácilmente a su cargo», advirtió Wyfred. «Tiene conexiones en todo el territorio y precisamente por eso el gobernador quiere actuar con rapidez», explicó Samuel. «Ahora está en Cheyenne preparando los documentos necesarios. Nos reuniremos con él allí pasado mañana». «¿Qué hay de la búsqueda de Winifred?», preguntó Isaiah. «Su padre ha contratado rastreadores y ofrece una recompensa sustancial por su regreso». La expresión de Samuel se volvió seria. «Eso complica las cosas. Hay carteles de «Se busca» en todos los pueblos entre aquí y Cheyenne que describen a la señorita Voss como secuestrada por un vaquero desconocido». Miró a Isaiah. «La descripción es lo suficientemente vaga como para que no se relacione específicamente con usted, pero es motivo de preocupación. Entonces debemos tener cuidado con cómo viajamos a Cheyenne», concluyó Isaiah. «Efectivamente, he reservado un vagón privado en el tren de mañana por la tarde. El gobernador lo ha autorizado y la compañía ferroviaria ha cooperado discretamente». Samuel se volvió hacia Wyfred. «Mientras tanto, señorita Voss,
Sería mejor que se quedara aquí en el hotel. Me he tomado la libertad de reservarle una habitación separada contigua a la mía. ¿Y yo?, preguntó Isaiah. Hay una habitación al otro lado del pasillo, respondió Samuel. Pensé que sería mejor que no nos quedáramos todos juntos por si alguien está vigilando el hotel. Discutieron los detalles de su plan para el día siguiente, y Samuel proporcionó ropa nueva tanto a Wyfred como a Isaiah para ayudarles a mezclarse con los demás pasajeros. El tren sale a las 2:00, dijo Samuel al concluir la discusión. Sugiero que todos descansemos un poco. Ha sido un largo viaje para ustedes dos, y mañana traerá sus propios desafíos. Le mostró a Wyfred su habitación, que estaba conectada a su suite por una puerta que se podía cerrar con llave desde ambos lados. Por seguridad, le explicó, si hay algún problema, puede venir a mi habitación o salir por el pasillo. Después de asegurarse de que ella tenía todo lo que necesitaba, Samuel la dejó sola y regresó a su suite, donde permanecía Isaiah. Wyfred podía oír el murmullo de sus voces a través de la puerta mientras continuaban su conversación. La habitación era el lugar más cómodo en el que había dormido en días, con una cama de verdad con sábanas limpias, un lavabo con agua caliente e incluso una pequeña zona de descanso junto a la ventana con vistas a la calle. Sin embargo, mientras se preparaba para acostarse, Wilfred echó de menos la sencillez del campamento que había compartido con Isaiah, la intimidad de sus conversaciones junto al fuego. Se lavó el polvo del camino de la cara, se puso el camisón que Samuel le había proporcionado y se sentó junto a la ventana, observando la actividad de la calle. Laramie seguía animada a esas horas de la noche, con los salones llenos de gente y caballeros pasando de vez en cuando. Un suave golpe en la puerta que conectaba las habitaciones la sobresaltó. Sí, respondió con cautela. Soy Isaiah, fue la respuesta. ¿Puedo hablar contigo un momento? Wyfred cogió un chal para cubrirse los hombros y abrió la puerta. Isaiah estaba en el umbral, con un aspecto más limpio, pero no menos cansado que antes. Quería asegurarme de que estabas instalada, dijo mirando la habitación, y decirte que Samuel y yo nos turnaremos para hacer guardia esta noche, solo por precaución. ¿Crees que los hombres de mi padre podrían habernos seguido hasta aquí?, preguntó Wyfred, con preocupación en su voz. Es poco probable, pero es mejor ser cautelosos, respondió Isaiah, suavizando la mirada al mirarla. Deberías descansar. Mañana será más fácil que los últimos días, pero aún no estamos a salvo. Wyfred asintió y luego dudó. Isaiah, gracias por todo. Sé el riesgo que has corrido, lo que has sacrificado para ayudarme. Lo volvería a hacer, dijo él simplemente, mirándola a los ojos sin vacilar. Había mucho más que ella quería decirle sobre los sentimientos que empezaba a sentir por él, sobre lo que podría pasar después de Cheyenne, sobre el futuro que empezaba a imaginar y en el que él estaba incluido. Pero las palabras no le salían, atrapadas en su garganta por la incertidumbre y la novedad de esas emociones. Buenas noches, Wilfred, dijo Isaiah en voz baja, como si entendiera sus pensamientos no expresados. Que duermas bien. Buenas noches, respondió ella, observando cómo él daba un paso atrás y cerraba suavemente la puerta entre ellos. Wilfred durmió intranquila esa noche, sus sueños llenos de imágenes del rostro enfadado de su padre, de correr por bosques interminables, de Isaiah alcanzándola, pero siempre quedando fuera de su alcance. Se despertó temprano, cuando la luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de la ventana. Después de vestirse con la ropa nueva, Samuel le había proporcionado un sencillo pero elegante vestido verde de viaje. Esperó a que llamaran a alguna de las puertas, aprovechando el tiempo para ordenar sus pensamientos y prepararse para el día que le esperaba. Sería un alivio contar por fin su historia a alguien con autoridad para actuar contra su padre. Pero la perspectiva también era abrumadora. Alrededor de las 8:00 se oyó un suave golpe en la puerta que comunicaba las dos habitaciones. Era Samuel, con un aspecto fresco y profesional, vestido con un traje bien cortado. «Buenos días, señorita Voss», la saludó alegremente. «He pedido que nos traigan el desayuno. He pensado que podríamos repasar su testimonio mientras comemos».
Por supuesto, aceptó Winifred, siguiéndolo a su suite. ¿Dónde está Isaiah? Ha ido a ver cómo están los caballos y a asegurarse de que nuestra salida del hotel se desarrolle sin problemas, explicó Samuel, indicándole con un gesto que tomara asiento en la pequeña mesa donde se había dispuesto el desayuno. Debería volver en breve. Mientras tomaban huevos, tostadas y café, Samuel le hizo a Winifred preguntas detalladas sobre la corrupción de su padre. Nombres, fechas, incidentes específicos que pudiera recordar. Tomó notas cuidadosamente, pidiendo ocasionalmente aclaraciones o detalles adicionales. Esto es muy bueno, señorita Voss, dijo alentadoramente. Con su testimonio y las pruebas que lo respaldan, creo que el gobernador no tendrá más remedio que destituir a su padre de su cargo y posiblemente presentar cargos penales. ¿Y qué pasará conmigo después de eso?, preguntó Wyfred, planteando la pregunta que le rondaba la cabeza. Samuel la miró pensativo. Eso depende de lo que usted quiera. Eres una joven inteligente y valiente. Se te abren muchos caminos. Antes de que Wyfred pudiera responder, se oyó un fuerte golpe en la puerta del pasillo. Samuel se levantó para abrirla y miró por la mirilla antes de dejar entrar a Isaiah. El corazón de Wyfred se aceleró al verlo, ahora bien afeitado y vestido con ropa nueva que lo transformaba de un vaquero rudo en un respetable ganadero. La nueva vestimenta no disminuía su presencia. Más bien, resaltaba la anchura de sus hombros y la intensidad de sus ojos verdes. «Todo está arreglado», informó Isaiah, saludando a Wyfred con un gesto de la cabeza. «Los caballos están bien cuidados y he conseguido un carruaje para llevarnos a la estación más tarde». «Excelente», aprobó Samuel. «Estábamos revisando el testimonio de la señorita Voss. ¿Le apetece acompañarnos a desayunar?» Isaiah aceptó y se sentó frente a Wyfred. Mientras Samuel continuaba con su interrogatorio, Wyfred se dio cuenta de la mirada fija de Isaiah, la forma en que escuchaba atentamente sus respuestas, añadiendo de vez en cuando sus propios recuerdos de casos anteriores en los que las sentencias del juez Voss habían parecido sospechosas. A media mañana, Samuel estaba satisfecho con su preparación. «Creo que tenemos todo lo que necesitamos», concluyó, recogiendo sus notas. «El tren sale a las 2 p.m., así que tenemos unas horas de espera. Les sugiero que descansen. Tengo que enviar un telegrama al gobernador para confirmar nuestra llegada». Después de que Samuel se marchara, Isaiah y Wyfred se quedaron solos en la suite. Se produjo un silencio un poco incómodo entre ellos, diferente de la agradable tranquilidad que habían compartido durante el viaje. «Tienes buen aspecto», dijo Isaiah finalmente. «La ropa nueva te queda bien, al igual que la tuya», respondió Winifred, con una pequeña sonrisa en los labios. «Aunque debo admitir que me he acostumbrado al vaquero polvoriento». Isaiah se rió suavemente, y el sonido la reconfortó. «No te preocupes, volveré a ser así muy pronto. La W no se gestiona sola». La mención de su rancho trajo de vuelta a la mente de Winifred la pregunta tácita. ¿Qué pasaría después de Cheyenne? ¿Tomarían caminos separados? La idea le provocó una punzada en el corazón que la sorprendió por su intensidad. «Isaiah», comenzó vacilante, «cuando esto termine, cuando se haya ocupado de mi padre, ¿qué pasará entonces?» Él la miró directamente a los ojos, con expresión seria. «¿Qué quieres que pase, Winifred?» «No lo sé», admitió ella. «No me he permitido pensar más allá de sacar a la luz la corrupción de mi padre. Pero sé que no quiero perder». Dudó, sin saber cómo expresar lo que había surgido entre ellos. «¿Perder qué?», preguntó Isaiah con delicadeza, sentándose a su lado en el pequeño sofá. Wyfred señaló entre ellos, «Lo que sea que se esté convirtiendo esto». Isaiah le tomó la mano, envolviéndola con su mano más grande con suave fuerza. «Yo tampoco quiero perderlo», dijo en voz baja. «Estos últimos días contigo, a pesar del peligro y la incertidumbre, han sido...» Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Iluminadores. He estado solo durante mucho tiempo, Wyfred. Pensaba que era lo que prefería hasta que te conocí». Las palabras de Isaiah hicieron florecer la esperanza en el pecho de Wyfred. «¿Qué estás diciendo, Isaiah?» «Estoy diciendo que cuando esto termine,
Cuando estés a salvo y tu padre haya sido llevado ante la justicia, espero que consideres volver al Double W, no como alguien que se esconde, sino porque quieres estar allí. Sus ojos verdes la miraron fijamente. Porque te quiero allí. El corazón de Wilfred se aceleró ante sus palabras y el futuro que sugerían. Me gustaría, dijo en voz baja. Mucho. La mirada de Isaiah se posó en sus labios y por un momento Wilfred pensó que iba a besarla. En cambio, le apretó la mano suavemente y se levantó. Deberíamos estar listos cuando Samuel regrese, dijo, aunque la mirada en sus ojos le indicaba que la conversación no había terminado, sino que simplemente se había pospuesto. Samuel regresó poco antes del mediodía, con aspecto preocupado. Hay una complicación, anunció sin preámbulos. El juez Voss llegó a Laram esta mañana. Wilfred sintió que se le helaba la sangre en las venas. Está aquí, en Laram. Samuel asintió con severidad. Con varios hombres. Están haciendo preguntas en los hoteles y establos. No tardarán en llegar a la carretera. ¿Cómo sabía que debía buscar aquí? Preguntó Isaiah, con expresión sombría. Puede que no lo sepa con certeza, razonó Samuel. Podría estar revisando todas las ciudades importantes a poca distancia de Jackson, pero eso significa que tenemos que cambiar nuestros planes. No podemos esperar al tren de las 2 sino antes. ¿Qué sugieres? Preguntó Isaiah, ya moviéndose para recoger sus pocas pertenencias. Hay un tren de mercancías que sale hacia Cheyenne en 45 minutos. No es tan cómodo como el tren de pasajeros, pero nos llevará allí. Samuel miró su reloj de bolsillo. Tenemos que irnos ahora y ser cautelosos. Vi de refilón a uno de los hombres que acompañaban al juez Voss, un tipo de aspecto particularmente desagradable con una cicatriz en la mejilla. Martin Reeves, Wilfred, identificó al hombre inmediatamente, con la voz tensa por el miedo. El matón de mi padre. Es peligroso, Samuel. Razón de más para irnos rápidamente, concluyó Samuel. He dispuesto que un carruaje nos espere en la entrada trasera del hotel. Iremos por separado para no llamar la atención. La señorita Voss y yo iremos primero, e Isaiah nos seguirá unos minutos más tarde. Nos reuniremos en la estación de mercancías, en la parte este de la ciudad. Se movieron con rapidez, llevando solo lo imprescindible. Samuel le dio a Winifred una capa con capucha para ayudarla a ocultar su identidad, y Isaiah comprobó que su revólver estuviera cargado y a mano. Ten cuidado, le dijo Isaiah a Winifred mientras ella se preparaba para irse con Samuel. Si pasa algo, corre. No nos esperes. No me iré sin ti, respondió ella con firmeza. La expresión de Isaiah se suavizó momentáneamente. Mujer testaruda, murmuró, con un tono que sonaba como un término cariñoso. Vete ahora, yo iré justo detrás de ti. Samuel condujo a Winifred por las escaleras traseras del hotel hasta el callejón, donde les esperaba un carruaje cubierto. Se acomodaron en su interior y el cochero partió de inmediato, tomando una ruta tortuosa por las callejuelas de Laram hacia la estación de mercancías. ¿Estará Isaiah a salvo?, preguntó Wilfred con ansiedad, mirando a través de la cortina del carruaje las calles que dejaban atrás. Él puede cuidarse solo, le aseguró Samuel, aunque su propia expresión denotaba preocupación. Isaiah Weston no es un hombre al que muchos se atrevan a desafiar. Llegaron a la estación de mercancías sin incidentes y los dirigieron a una pequeña oficina donde el jefe de estación saludó a Samuel con reconocimiento. «Es señor Cooper», dijo el hombre, inclinando la cabeza respetuosamente. «Todo está dispuesto según lo solicitado. El vagón privado está acoplado a la parte trasera del tren». «Gracias, Jenkins», respondió Samuel. «Subiremos inmediatamente. En breve llegará otro miembro de nuestro grupo». El vagón privado resultó ser un furgón de cola reconvertido, escasamente amueblado, pero funcional. Wilfred caminaba nervioso junto a la ventana, atento a cualquier señal de Isaiah. Los minutos pasaban y Samuel miraba su reloj de bolsillo con cada vez más frecuencia. «El tren sale en 10 minutos», señaló preocupado. «Ya debería estar aquí», justo cuando Wilfred estaba a punto de sugerir que fueran a buscarlo. La puerta del furgón se abrió e Isaiah entró ligeramente sin aliento, pero ileso. «Perdón por el retraso», se disculpó. «Tuve que dar un rodeo.
Reeves estaba interrogando a gente fuera del hotel. ¿Te vio?, preguntó Samuel bruscamente. No, pero estuvo cerca. No creo que nos hayan descubierto todavía, pero es solo cuestión de tiempo. Isaiah se acercó a la ventana y miró el andén. ¿Cuándo sale el tren? En cualquier momento, respondió Samuel. Como si fuera una señal, sonó el silbato del tren y se produjo una sacudida cuando los vagones comenzaron a moverse. Los tres se quedaron tensos junto a las ventanas, viendo cómo la estación se alejaba lentamente. Justo cuando empezaban a relajarse, Wilfred dio un grito ahogado y señaló a una figura que corría junto al tren, que aceleraba lentamente. «¡Es Reeves!», exclamó ella, reconociendo el rostro marcado por cicatrices del matón de su padre. El hombre gritaba algo a sus compañeros detrás de él, señalando su vagón. «Debe de habernos visto», dijo Isaiah con severidad, comprobando su revólver. «O alguien en la estación le ha informado del acuerdo privado». Observaron con alarma cómo Reeves conseguía agarrarse a la escalera del último vagón y subirse a bordo. Detrás de él, otros dos hombres intentaban hacer lo mismo. «Cierra la puerta», ordenó Isaiah con severidad. «Aléjate de las ventanas», obedeció Samuel, asegurando la pesada puerta que conectaba su furgón con el resto del tren. «Solo hay una entrada», señaló. «Si entran por ahí, no tendremos a dónde ir». «Entonces tendremos que asegurarnos de que no entren», respondió Isaiah con voz dura, mientras se colocaba cerca de la puerta, con el arma lista. El corazón de Wilfred latía con fuerza en su pecho al oír el ruido de los hombres moviéndose en el techo del furgón. Estaban atrapados, y el tren ahora iba demasiado rápido como para que pudieran saltar con seguridad. «¿Qué quieren?», preguntó Samuel tenso. «Seguro que no pretenden hacer daño a la hija de un juez. Quieren impedir que testifique», respondió Winifred, con una voz más firme de lo que se sentía. «Mi padre preferiría silenciarme para siempre antes que afrontar las consecuencias de sus actos». Un fuerte golpe en el techo confirmó sus temores. Reeves y sus hombres estaban ahora justo encima de ellos. «Intentarán entrar por la trampilla del techo», se dio cuenta Isaiah, mirando hacia arriba, hacia la pequeña trampilla que daba acceso al techo del furgón de cola. «Samuel, ¿hay algo que podamos usar para bloquearla?». Antes de que Samuel pudiera responder, se oyó un fuerte golpe cuando algo pesado impactó contra la trampilla. La madera se astilló, pero aguantó. «Ponte detrás del escritorio», ordenó Isaiah a Winifred, colocándose en un lugar desde donde podía ver tanto la puerta principal como la trampilla del techo. Se oyó otro golpe y, esta vez, la madera se agrietó visiblemente. Un golpe más y probablemente se romperá. «Samuel», dijo Isaiah en voz baja, «coge mi pistola de repuesto. Si consiguen entrar, protege a Wilfred a toda costa». El abogado asintió con severidad y aceptó el revólver más pequeño que Isaiah le entregó. El golpe final llegó con un estruendo de madera astillada. La trampilla cedió y apareció el rostro de un hombre en la abertura. No era Reeves, sino uno de sus compañeros. Isaiah no dudó. Disparó una vez y el disparo resonó ensordecedor en el espacio cerrado. El hombre gritó y desapareció de la vista. «¿Lo has matado?», preguntó Wilfred, con la voz apenas audible por los latidos de su corazón. «Le he herido en el hombro», respondió Isaiah, sin apartar la vista de la abertura. «No va a bajar en breve». Hubo movimiento en el tejado, gritos de maldición, y luego apareció un nuevo rostro. El propio Martin Reeves, con el rostro marcado por cicatrices y contorsionado por la rabia. «Entrega a la chica, Weston», gritó. «Esto no te incumbe. No te la llevarás a ningún sitio», respondió Isaiah con frialdad. «Vete ahora, o el próximo disparo no será una advertencia». Reeves se rió. Un sonido desagradable. «¿Crees que puedes detenernos? El juez quiere recuperar a su hija, y lo que el juez quiere, lo consigue». Su mirada se desplazó hacia donde estaba Wilfred, detrás del escritorio. «Venga sin oponer resistencia, señorita Voss, y tal vez sus amigos no tengan que morir». «No iré a ningún sitio con ustedes», respondió Winifred con firmeza. «Y si mi padre me quiere de vuelta, que se presente ante mí en Cheyenne, ante el gobernador territorial».
La expresión de Reeves se ensombreció. Como quieras, desapareció de la abertura y por un momento se hizo el silencio, salvo por el traqueteo rítmico de las ruedas del tren. Entonces, sin previo aviso, un pequeño objeto fue lanzado a través de la escotilla, aterrizando con un estruendo en el suelo del furgón de cola. ¡Agáchate!, gritó Isaiah, reconociendo la amenaza un instante antes de que la granada aturdidora explotara con un rugido ensordecedor y una luz cegadora. Desorientada y temporalmente ciega, Wilfred sintió, más que vio, que alguien caía por la escotilla. Se oyeron sonidos de lucha, un gruñido de dolor. Se oyó otro disparo. Cuando su visión comenzó a aclararse, vio a Isaiah forcejeando con Reeves, mientras Samuel se enfrentaba al segundo hombre que había entrado por la escotilla. Isaiah era un luchador experto, pero Reeves era cruel y tenía experiencia. Se estrellaron contra la pared del furgón, intercambiando golpes. Cuando Reeves sacó un cuchillo de su bota, Wilfred no dudó. Agarró un pesado pisapapeles del escritorio y le golpeó con fuerza en la nuca. Reeves se tambaleó, momentáneamente aturdido, lo que le dio a Isaiah la oportunidad que necesitaba. Con un golpe poderoso, dejó inconsciente a Reeves, que se desplomó en el suelo. Al volverse para ayudar a Samuel, vieron que el abogado había logrado reducir al segundo hombre con un disparo bien dirigido a la pierna. ¿Estás herida?, preguntó Isaiah a Winifred con urgencia, mientras le acariciaba suavemente la cara con las manos para comprobar si tenía alguna herida. No, le aseguró ella, aunque todavía le zumbaban los oídos por la explosión. ¿Y tú? Isaiah tenía el labio partido y se le estaba formando un moratón debajo del ojo derecho, pero negó con la cabeza. Nada grave, Samuel. El abogado respiraba con dificultad, pero parecía ileso. Estoy bien, pero tenemos que inmovilizar a estos hombres antes de que recuperen el conocimiento. Utilizando cinturones y nectis, ataron a los dos hombres inconscientes. El tercero permaneció en el tejado, probablemente porque su hombro herido le impedía unirse a la pelea. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó Wilfred, mirando a Reeves con cansancio. Incluso inconsciente, el rostro lleno de cicatrices del hombre tenía un aire amenazador. La próxima parada es dentro de 1 hora, dijo Samuel, consultando su reloj de bolsillo. Los entregaremos al sheriff local con una explicación de lo sucedido. Tengo suficiente influencia para garantizar que los retengan hasta que el gobernador pueda interrogarlos. Cuando la adrenalina de la pelea comenzó a desaparecer, Wilfred se encontró temblando. Isaiah se dio cuenta de inmediato y la guió para que se sentara en el pequeño banco junto a una pared del furgón de cola. «Ya se acabó», dijo en voz baja, sentándose a su lado y tomándole la mano. «Estás a salvo». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Wilfred, al darse cuenta de la realidad de su situación. «Mi padre no se detendrá. Aunque arresten a estos hombres, enviará a otros. No puede permitirse que testifique». «Entonces nos aseguraremos de que testifiques tan pronto como lleguemos a Cheyenne», dijo Samuel con firmeza. «El gobernador ha accedido a reunirse con nosotros inmediatamente después de nuestra llegada. Una vez que tu declaración quede registrada, la posición de tu padre se volverá mucho más precaria». El pulgar de Isaiah trazó suaves círculos en el dorso de la mano de Winifred, un pequeño gesto de consuelo que la ayudó a tranquilizarse. «Superaremos esto», le prometió. «Todo». El resto del viaje transcurrió sin más incidentes. En la siguiente parada, un pequeño pueblo llamado Rock Creek, entregaron a Reeves y a su compañero al sheriff local, junto con la explicación de Samuel sobre la situación. Al parecer, el tercer hombre había saltado del tren en algún momento y se desconocía su paradero. Cuando llegaron a Cheyenne a última hora de la tarde, ya se había avisado al gobernador y les esperaba un carruaje para llevarlos directamente a las oficinas territoriales. A pesar de la hora tardía, el gobernador John Thier los recibió inmediatamente en su despacho privado. Un hombre distinguido de unos 50 años con ojos astutos y un comportamiento sensato. «Señorita Voss», saludó a Winifred con una reverencia formal. «Tengo entendido que tiene un asunto grave que comunicarme en relación con su padre, el juez Hammond Voss». «Sí, señor», respondió Winifred,
olvidando momentáneamente su agotamiento ante esta oportunidad tan esperada. Tengo pruebas de la corrupción y el abuso de poder de mi padre. Durante las 2 horas siguientes, Wyfred detalló todo lo que sabía sobre las actividades ilícitas de su padre, las expropiaciones de tierras, la colaboración con el ferrocarril, los sobornos que había aceptado y las amenazas que había proferido. Isaiah y Samuel añadieron sus propios testimonios, aportando pruebas que corroboraban lo dicho en la medida de lo posible. El gobernador escuchó con atención, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias, pero en su mayor parte permitiéndoles hablar sin interrupciones. Cuando terminaron, se quedó sentado en silencio, pensativo, durante varios largos momentos. Este es un asunto grave, dijo finalmente. El juez Voss ha sido una figura poderosa en el territorio durante muchos años. Estas acusaciones, si se demuestran ciertas, representan una profunda traición a la confianza pública. Son ciertas, gobernador, insistió Wyfred. Cada palabra. El gobernador Thier asintió lentamente. Le creo, señorita Voss. Su testimonio es detallado y coherente, y la reputación del señor Cooper le da un peso considerable. Se volvió hacia su secretario, que había estado tomando notas durante toda la reunión. Prepare los documentos inmediatamente. Quiero que el juez Voss sea suspendido de sus funciones, en espera de una investigación completa, con efecto inmediato. Winifred sintió un gran alivio al oír estas palabras. Aún no era una victoria completa, pero era un primer paso crucial. ¿Qué hay de la seguridad de la señorita Voss?, preguntó Isaiah con evidente preocupación. Su padre ya ha enviado a unos hombres a por ella una vez. Haré que los alguaciles territoriales le proporcionen protección, les aseguró el gobernador. Señorita Voss puede quedarse aquí, en Cheyenne, bajo nuestra protección hasta que concluya la investigación. Gracias, gobernador, respondió Winifred con gratitud. Pero creo que ya tengo todo arreglado. Miró a Isaiah, quien le devolvió la mirada con tranquila comprensión. El gobernador se percató del intercambio, pero no hizo ningún comentario. Muy bien. Haré que mi personal le prepare alojamiento para esta noche. Mañana tomaremos su declaración formal para el registro oficial. Después, podrá ir a donde desee. Aunque es posible que tenga que volver a llamarla a medida que avance la investigación. Al salir de la oficina del gobernador, el cansancio finalmente se apoderó de Wyfred. La tensión emocional y física de la última semana había pasado factura, y se encontró apoyándose en la fuerza de Isaiah mientras se dirigían al hotel, donde les habían reservado habitaciones. En la intimidad del pasillo del hotel, frente a su puerta, Isaiah finalmente expresó la pregunta que había estado gestándose entre ellos desde su conversación en Laramie. ¿Hablabas en serio cuando dijiste eso antes?, preguntó en voz baja. Sobre tener un acuerdo cuando todo esto termine. Wyfred lo miró, fijándose en el moretón que se oscurecía bajo su ojo, el labio partido por la pelea con Reeves, el cansancio evidente en su rostro, todos los sacrificios que había hecho por ella. Pero más que eso, vio la calidez en sus ojos verdes, la ternura que había crecido entre ellos durante su viaje. Lo decía en serio, confirmó ella. Si tu oferta sigue en pie, la expresión de Isaiah se suavizó. Lo está. La W nunca ha tenido una amante adecuada. No desde mi madre. Ya es hora de que la tenga. El significado de sus palabras hizo que el corazón de Winifred se acelerara. Isaiah, ¿me estás proponiendo matrimonio? Él sonrió levemente, a pesar de su labio partido. Todavía no, no propiamente. Te mereces algo mejor que una propuesta a medias en el pasillo de un hotel, cuando ambos estamos agotados y yo parezco como si me hubiera pisoteado un toro. Winifred se rió suavemente. No me importaría, ya lo sabes. A mí sí, dijo Isaiah con firmeza. Cuando te pida que seas mi esposa, Winifred Vaz, no será después de una pelea en un tren o una reunión con el gobernador. Será en un lugar hermoso y tranquilo, un lugar digno de ti. Te tomaré la palabra, respondió Winifred, con voz cálida y prometedora. Isaiah se inclinó y le dio un beso muy suave, lleno de ternura y pasión contenida.
Buenas noches, Winifred, le susurró al oído. Que duermas bien. Mañana comienza el resto de tu vida. Nuestra vida, corrigió ella en voz baja. Nuestra vida, asintió él, con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Me gusta cómo suena eso. La declaración formal del día siguiente fue agotadora, pero necesaria. Wyfred pasó horas relatando todos los detalles que recordaba sobre la corrupción de su padre, mientras los abogados territoriales documentaban meticulosamente su testimonio. Cuando terminó, se sentía agotada, pero también aliviada de que la verdad quedara finalmente registrada, más allá de la capacidad de su padre para silenciarla o distorsionarla. El gobernador Thier se reunió con ellos de nuevo después, informándoles de que el juez Voss había sido suspendido oficialmente y que se había nombrado un juez interino para Jackson. Se había enviado a alguaciles para entregar los documentos y comenzar a recopilar pruebas. ¿Qué le va a pasar?, preguntó Wyfred, sorprendida al descubrir que, a pesar de todo, una pequeña parte de ella todavía se preocupaba por lo que fuera a hacer de su padre. Eso depende de lo que descubra la investigación, respondió el gobernador con sinceridad. Como mínimo, perderá su cargo y su reputación. Si la corrupción es tan extensa como usted ha descrito, podría enfrentarse a cargos penales y a una pena de prisión. Era una idea aleccionadora, pero Wilfred no sentía satisfacción alguna, solo una tranquila sensación de que finalmente se estaba haciendo justicia, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sufrido bajo el gobierno corrupto de su padre. Una vez cumplidas sus obligaciones oficiales, Isaiah, Wilfred y Samuel compartieron una última comida juntos en Cheyenne. El abogado se quedaría para ayudar en la investigación, mientras que Isaiah y Wilfred planeaban regresar al vuelo el día siguiente. ¿Qué va a hacer ahora, señorita Voss?, preguntó Samuel mientras disfrutaban de la cena. Volver a Jackson, con el tiempo. No, respondió Winifred con rotundidad. Ya no hay nada para mí allí. Creo que mi futuro está en otra parte. Su mirada se cruzó con la de Isaiah al otro lado de la mesa, y la calidez que vio en ella confirmó su decisión. Samuel se percató del intercambio y sonrió con complicidad. Ya veo. Bueno, el Double W es un rancho estupendo y creo que estará en excelentes manos. El viaje de vuelta al rancho fue mucho más relajado que su frenético vuelo a Laramie y Cheyenne. Viajaron en tren a Laramie, recuperaron sus caballos y partieron hacia el Double W a un ritmo pausado, disfrutando de la oportunidad de estar juntos sin la amenaza constante de ser perseguidos. Durante una acampada nocturna en una hermosa pradera enclavada entre colinas cubiertas de pinos, Isaiah cumplió su promesa. Mientras el sol se ponía en un espectacular despliegue de dorados y carmesíes, pintando el cielo de Wyoming con colores impresionantes, le pidió a Winifred que fuera su esposa. «Te dije que sería en un lugar hermoso y tranquilo», dijo, tomándole las manos mientras contemplaban juntos la puesta de sol. «En un lugar digno de ti». «Es perfecto», asintió Wyfred, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Y sí, Isaiah Weston, me casaré contigo». Su beso selló la promesa, un tierno intercambio que contenía la esperanza y las posibilidades de su futuro juntos. Cuando finalmente regresaron al Double W, la señora Abernathy los esperaba en el porche, y su expresión, normalmente severa, se transformó en una rara sonrisa al verlos llegar juntos a caballo. «Ya era hora de que volvieran a casa», dijo a modo de saludo. «Empezaba a preocuparme». «Ya no hay por qué preocuparse», le aseguró a Isaiah, ayudando a Winifred a bajarse del caballo. «Todo está arreglado y hay noticias que compartir». La señora Abernathy los miró a ambos con complicidad. «Creo que puedo adivinar las noticias. Entrad. Tengo un guiso en el fogón y pan recién hecho en el horno». A medida que se iban acostumbrando a la cómoda rutina de la vida en el rancho, Winifred se dio cuenta de que se estaba adaptando más fácilmente de lo que había esperado. Las habilidades que le había enseñado su madre, montar a caballo, disparar, llevar una casa, le resultaban muy útiles. Y las nuevas habilidades que había aprendido ayudando con el ganado y comprendiendo el aspecto empresarial del rancho, le proporcionaban un sentido de propósito y colaboración con Isaiah que nunca antes había experimentado.
Las noticias de Cheyenne llegaban regularmente a través de las cartas de Samuel. La investigación sobre el juez Voss había descubierto aún más corrupción de la que Wyfred conocía. Su padre había sido acusado formalmente y estaba a la espera de juicio. Muchos de los granjeros que habían perdido sus tierras estaban siendo indemnizados, aunque el daño causado a sus vidas nunca podría repararse por completo. Isaiah y Wyfred se casaron ese otoño en una ceremonia sencilla pero alegre en el rancho. Samuel Cooper vino desde Cheyenne para oficiar la ceremonia y la hermana de Isaiah, Elizabeth, viajó desde Denver con su marido. Los peones del rancho y las familias vecinas se reunieron para celebrar, e incluso asistieron algunos valientes de Jackson, entre ellos el sheriff Miller, que finalmente había encontrado el valor para enfrentarse al juez Voss una vez que comenzó la investigación del gobernador. Mientras Wyfred estaba de pie ante Isaiah, intercambiando votos bajo un arco de hojas otoñales y flores silvestres, reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta ese momento. Desde el horror de ser subastada en la plaza de Jackson hasta encontrar el amor y un nuevo comienzo, con el mismo hombre que había comprado su libertad, su vida había dado un giro que nunca hubiera imaginado. Yo, Isaiah Weston, te tomo a ti, Winifred Voss, como mi legítima esposa. La profunda voz de Isaiah se extendió entre los invitados, sin apartar sus ojos verdes de los de ella, para amarte y respetarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Mientras Wyfred repetía las sagradas palabras, sintió que las últimas sombras de su pasado se desvanecían, sustituidas por la brillante promesa de su futuro con Isaiah. Los años que siguieron fueron buenos para el Double W y su nueva dueña. Wyfred aportó la misma determinación y valentía que la habían llevado a enfrentarse a su padre, a su papel de esposa y compañera de Isaiah. Juntos ampliaron el rancho, mejoraron su ganado reproductor y se hicieron conocidos en todo el territorio por su honestidad y hospitalidad. Finalmente llegó la noticia de que el juez Hammond Voss había sido condenado por múltiples cargos de corrupción y sentenciado a 10 años de prisión. Wyfred recibió la noticia con una compleja mezcla de emociones: satisfacción porque se hubiera hecho justicia, tristeza por lo que podría haber sido si su padre hubiera sido un hombre diferente y finalmente una sensación de cierre. ¿Estás bien?, le preguntó a Isaiah cuando la encontró sentada sola en el porche después de que llegara la carta de Samuel con la noticia. Sí, respondió Winifred con sinceridad. Es extraño. Pensé que sentiría más, tal vez una sensación de reivindicación o ira, pero sobre todo siento que por fin se ha cerrado un capítulo. Isaiah se sentó a su lado y le tomó la mano. Y otro nuevo continúa, dijo, mirando significativamente el ligero bulto de su vientre, donde crecía su primer hijo. Wyfred sonrió y colocó su mano libre sobre la de él. Un capítulo mucho mejor. En la primavera del año siguiente, nació su hijo, un niño sano y fuerte al que llamaron James, en honor al padre de Isaiah. 2 años más tarde, dieron la bienvenida a una hija, Catherine, llamada así por sus 2 madres. A medida que su familia crecía, también lo hacía el Double W, convirtiéndose en uno de los ranchos más exitosos del territorio de Wyoming. En el 5º aniversario del día en que Isaiah compró la libertad de Winifred en la subasta, se sentaron juntos en el porche de su casa, viendo a sus hijos jugar en el jardín mientras el sol se ponía sobre las montañas. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Wyfred, con la cabeza cómodamente apoyada en el hombro de Isaiah. El día que nos conocimos, admitió Isaiah, rodeándola con el brazo, fueron los $200 mejor gastados de mi vida. Winifred se rió suavemente. Tenía mucho miedo cuando pujaste por mí por primera vez. No tenía ni idea de quién eras, ni qué querías. ¿Y ahora?, preguntó Isaiah, mirándola con los mismos intensos ojos verdes que habían captado su atención aquel fatídico día. Ahora sé exactamente quién eres, respondió Wyfred, levantando la cara hacia él un imán. El hombre que me preguntó qué tenía que decir cuando todos los demás querían que me callara. El hombre que creyó en mí cuando más lo necesitaba.
el hombre al que amo más cada día que pasa. El beso de Isaiah fue tierno, una reafirmación de todo lo que habían construido juntos. Y tú, murmuró contra sus labios, eres la mujer que tuvo el valor de decir la verdad, sin importar el coste. La mujer que transformó mi vida con su fuerza y su corazón. La mujer a la que amaré hasta mi último aliento. Mientras el crepúsculo se adentraba en la noche, con sus hijos ya acostados y a salvo en la cama, Wilfred y Isaiah permanecieron en el porche, contemplando cómo aparecían una a una las estrellas en el vasto cielo de Wyoming. Las mismas estrellas que su madre había dicho que eran más brillantes aquí, más cercanas de alguna manera. Las estrellas que la madre de Isaiah había llamado la ventana del cielo. Mirando esas estrellas, con el sólido calor de su marido a su lado, y sabiendo que sus hijos dormían dentro, Wilfred sintió una profunda gratitud. El camino que la había llevado hasta allí no había sido ni recto ni sencillo, tal y como había dicho una vez la señora Abernathy, pero la había llevado exactamente al lugar donde debía estar, a casa, con la familia que ella e Isaiah habían creado juntos en esta tierra salvaje y hermosa que ambos amaban. Y por eso estaría eternamente agradecida.